Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Punto Género. Un punto de encuentro para acercarte los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Y hoy, en el programa, vamos a tratar políticas de cuidado y cuarentena. Informe, por favor. La pandemia del coronavirus dejó en evidencia la injusta organización de las tareas de cuidado. Preparar la comida, supervisar las tareas escolares, limpiar la casa, lavar la ropa, hacerse cargo de adultos mayores y de dependientes de la familia. Son todas tareas no pagas que en mayor medida recaen sobre las mujeres, generando así excesivas jornadas de trabajo. Es urgente pensar respuestas a las necesidades de cuidado desde un enfoque de género. Desde Punto Género nos preguntamos, ¿qué medidas está tomando el Estado para desarmar estas desigualdades? Y para hablar de este tema estamos con la diputada Mónica Macha, del Frente de Todos, que es presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, que se constituyó por primera vez este año, ¿no? Sí, ¿Cómo estás, sí, Mónica? muy bien, Mariana, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. No, por favor. Bueno, políticas de cuidado. Uh-huh. A ver, si lo pudieras explicar fácil, ¿de qué se trata para quien no está en el tema? Se trata de todas aquellas cosas que se hacen, sobre todo en el ámbito privado, que tienen que ver con el cuidado de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, y que implican todas esas tareas no reconocidas como trabajo en principio, no remuneradas, y que sostienen en la estructura económica y social de nuestro país. O sea, sin esas tareas de cuidado que todos los días millones de mujeres realizan, no se podría poner en marcha todas las actividades de nuestro país, del mundo. Algunos países que lo han medido representa un 20% del PBI. O sea, si se tuviera que pagar todas esas tareas que, como vos bien señalás, con amor o sin amor es trabajo, representan un porcentaje enorme de la economía. Totalmente, sin embargo, no tienen una contraprestación, ¿no? El punto sería cómo se puede avanzar en desarmar esa desigualdad que veíamos en el informe, que conocemos y que quedó más en evidencia en esta cuarentena, ¿no? ¿Quiénes se están haciendo cargo de acompañar la educación ahora en casa, ¿no? La limpieza, la comida, los comedores comunitarios también? Totalmente. Sí, inclusive también creo que si bien la tarea del cuidado de la salud siempre estuvo muy puesto en las mujeres, hoy también con el tema de la pandemia se profundiza esa situación, ¿no? Todo lo que significa la situación, todas las acciones de prevención muy puestas en las mujeres. Entonces, claramente lo que vemos ahí es un despliegue de distintas actividades y acciones que necesitamos que se compartan. Que esa es un poco la discusión, porque el agotamiento para las mujeres, físico y mental, y la exigencia de poder estar en todo también es muy fuerte. Y esto se puede legislar. Sí. Vamos a hablar ahora, y ahora me contás qué proyectos están en discusión o se están empezando a mirar. Y vamos a hablar con la directora de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social, Carolina Brandaris, que nos va a contar qué se está haciendo desde el Estado justamente para equilibrar esta balanza tan desbalanceada. ¿Qué tal, Carolina? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Mónica, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo va? Muy bien, y queriendo saber qué se está haciendo desde Desarrollo Social, desde esta Dirección de Cuidados Integrales que es nueva, que se creó con esta gestión, ¿qué se hace desde el Estado para desarmar esta desigualdad en términos de cuidados? Bueno, en nuestro caso, desde el Ministerio de Desarrollo Social, nosotros trabajamos fundamentalmente con aquellas mujeres trabajadoras más humildes que en general perciben programas como el Potenciar Trabajo, que bueno, que no pueden, ante la pregunta de si cuidan o trabajan, no pueden prescindir del cuidado para trabajar o incorporarse al mundo laboral formal, con lo cual nuestra voluntad y nuestro propósito fundamentalmente es poder construir trayectorias en las cuales el trabajo en materia de cuidados pueda estar reconocido socialmente. Con esto queremos decir que puedan certificarse estudios a través de las universidades públicas en los cuales se puedan acreditar saberes vinculados al cuidado
como venimos haciendo, por ejemplo, con la Universidad Nacional de San Martín, donde existen diplomaturas para el cuidado de personas mayores, donde las compañeras y muchas mujeres trabajadoras estudian y formalizan esos saberes que tienen vinculados al cuidado, y a su vez, a través de esta certificación de estudios también, que el cuidado sea una oportunidad, no de trabajo, porque trabajo lo es, sino más bien de empleo, ¿no? Que puedan acceder a un empleo con garantía de derechos laborales, con un salario acorde al convenio del trabajo vinculado al cuidado, que pueda ser la oportunidad para un empleo. Por lo cual, nuestro propósito fundamentalmente está vinculado a esos dos objetivos, ¿no? A construir trayectorias en las cuales haya un reconocimiento social al trabajo y a la tarea del cuidado, y a su vez haya un reconocimiento salarial donde el cuidado sea una oportunidad de empleo fundamentalmente. Y Mónica, uno de los temas que, digamos, lo que se está haciendo, plantea Carolina, por un lado, es el reconocimiento, la profesionalización, sí, ¿no?, de las tareas de cuidado. Pero ¿qué pasa al interior de los hogares, donde sabemos que mayoritariamente las tareas de cuidado domésticas, cuidar no solo a los niños y las niñas, sino también a los adultos mayores, dependientes, recae mayoritariamente sobre las mujeres? ¿Cómo desarticular? Una de las medidas o políticas tiene que ver con las licencias, la ampliación de licencias parentales. Todavía sí, en Argentina los hombres, según la ley de contrato de trabajo, tienen los hombres que se convierten en padres, lo mismo que por mudanza, sí, 2 días, 48 horas, ¿no? Sí, tal cual. Sí, yo creo que una medida primera es esta de ampliar las licencias para maternar y paternar, y que ahí también incluiría todo lo que es la perspectiva de géneros, ¿no? En familias que tienen composiciones no necesariamente heterosexuales. Entonces, poder pensar un momento donde se ponen en juego, creo que dos cuestiones: la situación de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Ese cuidado por su fuente de trabajo y esas licencias entonces necesarias, y también este aporte que se puede hacer desde el Estado para constituir hogares, familias, donde esté ese tiempo que implica la llegada de un nuevo integrante, ¿no? O sea, contemplarlo también desde ese lugar. A mí me parece que en ese punto sí necesitamos licencia por maternidad, por paternidad, licencia por situaciones de violencia de género también, que una mujer cuando sufre violencia de género pueda tomarse una licencia que sea esa y no para cuidar, que aparecen como o psiquiátricas o por cuidado de otro familiar. Digo, todas esas cuestiones que hacen a la vida real de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Creo que ahí hay como distintas líneas para trabajar. Ahora, llama la atención que hace años, ¿no? Hace años que se vienen presentando proyectos sí, de ampliación de las licencias parentales, sí, ¿no? Creo que el año pasado había como 40 en algún momento. ¿Por qué no se concreta finalmente en una reforma de la ley? A ver, yo creo que para el Estado, para los distintos niveles del Estado, tiene que estar pensado como una inversión, porque es pensar que personas que están cumpliendo determinada tarea durante meses no estén haciendo esa tarea y que haya otras personas. Nosotros, o sea, yo tengo una experiencia muy concreta municipal, pero que vale la pena traerlo, digo, para poder pensar cómo se puede hacer. Incluye, obviamente, vuelvo a insistir en esto, una inversión. Porque si esa persona que estaba en un puesto de trabajo va a tomarse una licencia por maternidad o por paternidad, hay otra persona que tiene que estar reemplazando. Entonces, eso desde ya. Pero me parece que es esa construcción de una sociedad diferente. Así que, digo, ahí hay condiciones para poder hacerlo. La discusión, ¿cuál es? Es si el Estado en todos sus niveles está dispuesto a hacer esa inversión, y cuando empezamos a hablar en el mundo privado, bueno, es mucho más difícil la discusión porque ahí, como siempre, el objetivo es la rentabilidad. Es difícil poner estos temas en cuestión, pero hay que hacerlo porque si no, todos los temas de cuidado siguen quedando con un lugar de invisibilidad, que hoy vamos construyendo más reconocimiento y demás, pero eso tiene que estar también puesto sobre la mesa a la hora de pagar un trabajo, a la hora de reconocer esas tareas como trabajo también en los hogares. Carolina, ¿hay alguna iniciativa de parte del Ejecutivo justamente para impulsar
esta reforma tan necesaria para ampliar las licencias parentales y además que no sean solo para el momento de la maternidad o la paternidad, ¿no? También una sabe quienes tienen hijos o hijas pequeños, a lo largo de su crianza es necesario tal vez un día de licencia para concurrir a reuniones escolares, ¿no? Y otras necesidades que no están contempladas muchas veces en los convenios de trabajo. Yo creo que actualmente en el Ejecutivo se están haciendo, fundamentalmente desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, se está constituyendo una mesa interministerial que trata de recuperar todas las iniciativas del Estado vinculadas a cuidados, justamente en clave de cuidado, ¿no? Porque hay muchas iniciativas por parte del Estado que estaban vinculadas al cuidado y que no se nominaban como tales, ¿no? Me parece que en primer término se está trabajando en esa dirección, en poder aunar todas las iniciativas y políticas públicas vinculadas a cuidado para fortalecerlas en un mismo proyecto común. Me parece que lo que vos estás planteando, Mariana, es fundamental. Me parece que es lo que, digamos, todas las mujeres en nuestra vida cotidiana tenemos que hacer, digamos, en términos de malabares, como está planteado por Eleonor Faur en uno de sus libros, ¿no? Respecto a cómo conciliar el cuidado con el trabajo. Y me parece que un gran paso se dio ayer con la constitución de un registro nacional de trabajadores no registrados de la economía social, de la economía popular, donde ahí hay un gran porcentaje de mujeres que a pregunta de cuidar o trabajar cuidan, que no están nombradas, están invisibilizadas, como decía Mónica, por parte del Estado, que no tienen ningún tipo de registración, y me parece que ese es un gran paso para ampliar en derechos laborales hacia esas mujeres. Creo que, digamos, nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra realidad argentina aquella gran porción de la población que tiene garantía de derechos laborales y en las cuales hay que regular el trabajo de modo tal de que las mujeres podamos conciliar trabajo y cuidado, ampliando las licencias para personas gestantes, para personas no gestantes, por adaptación escolar, un montón de cuestiones vinculadas a cómo se concilia el trabajo con el cuidado, y a su vez tenemos que mirar también esa gran porcentaje de la población que fundamentalmente cuida, que también le ponen rostro a la feminización de la pobreza, porque quien más cuida no puede trabajar y por lo tanto son las cifras de la desocupación en la Argentina, son las cifras de la subocupación de la Argentina, y me parece que hay que poder observar esas dos grandes realidades al hablar en materia de cuidado en nuestro país. Muchísimas gracias, Carolina. Vamos a seguir este tema porque sabemos que es una agenda que cuesta mucho meterla, ¿no?, en la discusión. El diagnóstico está, lo sabemos. Sin embargo, a la hora de discutir, de modificar leyes para implementar políticas concretas que modifiquen esta desigualdad cuesta. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, un saludo a vos, Mariana, y a Mónica también. Gracias. Y Mónica, en la comisión, ¿qué está en discusión justamente para modificar esto? Hay algunos proyectos. Hay un proyecto de Gabriela Cerruti, que es un proyecto muy integral para pensar los cuidados. Hay muchísimos proyectos en realidad, porque es un tema que cada vez más tiene un lugar en la agenda feminista. Yo tengo un proyecto también más vinculado a regular la situación de cuidadores y cuidadoras domiciliarios, ¿no? Entonces, un poco lo que decía Carolina, cómo darle una certificación a esos saberes, cómo establecer una regulación de una carrera que hoy se realiza y que son las trabajadoras más precarizadas, que están ganando muy poco dinero por hora, que además son convocadas por muchas obras sociales, pero tienen empresas intermediarias, entonces lo que a ella le llega es muy poco. ¿Son cuidadoras, te referís, de personas enfermas o mayores, en general adultas? Están vinculadas a situaciones o de enfermedades crónicas, niños, niñas, adultos con enfermedades crónicas, adultos mayores, personas que tienen padecimientos mentales, con lo cual ellas han hecho formaciones vinculadas a esos temas. Y sin embargo, cuando tienen que poder generar instancias de trabajo, son muchísimas horas de trabajo sin descanso,
sin ningún tipo de cuidado y con muy bajos salarios. Claro, no están jerarquizadas, ¿no? No. Y hay mucha Y son informalidad. informales, Eso. Muy informales. Y eso también pasa y se ve con las empleadas de casas particulares, ¿no? Que es otra de las patas del cuidado, cual, pero ¿no? hay mucho más formalizado para las trabajadoras en casas particulares, sindicalizadas y demás, aunque el nivel de informalización sigue siendo muy alto por los empleadores y empleadoras, no por las compañeras. Pero en este caso, cuidadores y cuidadoras ni siquiera tienen ese lugar donde poder, aunque sea ir a plantear una situación laboral o una paritaria en relación a su salario. Son todavía más precarizadas. Bueno, Mónica, siempre queda tanto para hablar, ¿no? Porque la otra pata, y esto quedará para la próxima, tiene que ver con las vacantes universales para los jardines de primera infancia, ¿no? Que todavía faltan y que son como ese lugar que el Estado tiene que garantizar para que todas las familias que lo necesiten puedan tener esa vacante. Muchas gracias. Gracias a vos por habernos acompañado. Bueno, nos vamos a la primera tanda de Punto Género. No te vayas, ya volvemos con mucha más información parlamentaria con mirada de género. Y en esta sección seguimos en Punto Género presentándote a una nueva diputada. En este caso es el turno de Adriana Cáceres, del PRO por la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Adriana Cáceres, diputada por el bloque PRO por la provincia de Buenos Aires. Pilar es mi ciudad. Siempre desde chica me movilizaron los temas sociales y para mí la política es la herramienta por excelencia de transformación de nuestras realidades. Significa décadas de lucha, de pelea, pero también de derechos conquistados gracias al trabajo colectivo que muchas mujeres de nuestro país hicieron, dejando de lado las diferencias políticas. Tenemos que acompañar a las mujeres que están atravesando por esta situación y detener la impunidad de los violentos. Con la sanción de la ley Brisa y con la sanción de la ley Micaela, es el camino que tenemos que seguir. Les puedo contar que diputadas de Juntos por el Cambio presentamos el proyecto de ley de Comité de Crisis con Perspectiva de Género, buscando que en cualquier comité de crisis que el Poder Ejecutivo cree, siempre esté presente el Ministerio de las Mujeres. Claro que acompaña el proyecto que presentó la diputada Jimena López para cambiarle el nombre a nuestra Cámara y agregarnos y visibilizarnos y que sea la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados de la Nación. Sí a la legalización del aborto, siempre a favor de la libertad de poder decidir y de poder decidir con información, con el acompañamiento y los cuidados necesarios en cada uno de los casos. Y uno de los temas que resonó muy fuerte esta semana y sobre todo en las redes sociales tuvo que ver con esta resolución de un fiscal en Rawson, provincia de Chubut, vinculado al caso conocido como la manada de Chubut, una violación en banda a una adolescente. Y en esa resolución utilizó una frase que no se debe utilizar en estos casos, ¿no? La del desahogo sexual. Y quería decir dos cositas muy breves. Una es, si no hay consentimiento, es violencia sexual. Y si es violencia sexual, no es sexo y mucho menos hablar de desahogo sexual. Dicho esto, creo que es importante siempre escuchar a las víctimas, a las denunciantes, y en este caso, esta joven quiere ir a un juicio abreviado, y creo que eso es lo importante a tener en cuenta, ¿no? Quiere ir a un juicio abreviado para poder cerrar con prontitud ese episodio doloroso de su vida. Dicho esto, pasamos entonces a ver y a conocer lo que pasó también en este resumen parlamentario. Neuquén aprobó la ley que crea un registro de personas condenadas por violencia de género, violencia familiar o que incumplieron medidas cautelares o de restricción ordenadas por la justicia. Quienes estén registrados no podrán ser candidatos a cargos electivos y tampoco ocupar lugares como funcionarios provinciales o municipales. La inclusión o exclusión de ese registro dependerá de la orden de un juez
y de la autoridad de aplicación, que será la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Se presentó en Catamarca un proyecto de declaración en repudio al adoctrinamiento y a los discursos homo-lesbodiantes hacia el movimiento feministas impartidos en la red de colegios Fraternidad de Agrupación Santo Tomás de Aquino. Se trata de un grupo integrista católico que tiene propiedades de 23 colegios en 18 ciudades de 11 provincias. Es la primera vez que las distintas autoridades de los distintos bloques de la legislatura en Catamarca coinciden en un proyecto sobre defender el derecho a la educación sexual integral en las escuelas. Ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que propone que se excluya a los productos de higiene menstrual de la aplicación del impuesto al valor agregado. Se trata de una iniciativa presentada por la diputada nacional Jimena López del Frente de Todos, que calcula que el costo anual de este tipo de productos puede llegar a 3.700 pesos en toallas higiénicas y alrededor de 4.000 en relación a los tampones. En la legislatura bonaerense se presentó un proyecto que propone que la ley Micaela sea aplicada también a las entidades deportivas de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca que sea obligatoria la capacitación en temáticas de género y violencia contra las mujeres para autoridades y todo el personal de los clubes. El Poder Ejecutivo envió al Senado de la Nación el proyecto de ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo contra la violencia y el acoso en el mundo laboral. El convenio fue aprobado en Ginebra en junio del 2019 por representantes de gobiernos, sindicatos y empresas de 187 países. Con su aprobación en el Congreso, Argentina podría convertirse en uno de los primeros países del mundo en ratificarlo. Y para hablar de este tema, de este convenio de la OIT y por qué es tan importante, estamos con Cintia Bención, que ella es vicepresidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, gracias ¿qué por tal? venir. No, un placer, Mariana. Bueno, contanos por qué es importante este convenio, de qué se trata y qué tiene que ver con nuestra vida, la vida de las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, en primer lugar, es la primera vez en la historia que la Organización Internacional del Trabajo elabora un instrumento internacional, un convenio, teniendo en cuenta la dimensión de género. Digo esto porque existieron otros convenios de OIT donde se plantean normas antidiscriminatorias o donde se toma en cuenta la condición de mujer o otras posibles pertenencias a grupos vulnerables, pero en esta oportunidad, y producto de las luchas de los movimientos feministas, incluso a partir de la cuarta ola que incorpora esta idea de que la violencia contra las mujeres no es un problema doméstico, es que se logra elaborar este documento que se aprueba, como decía el informe, en junio del año pasado, con la idea de comprometer a todos los estados que lo ratifiquen a adecuar su vida legislativa, sus políticas y todos los poderes, digamos, todo lo que significa la vida y la organización de un Estado a cumplir esta erradicación de la violencia, que es un objetivo central del convenio 190. A ver, vamos por partes. Entra por el Senado, tiene que aprobarlo el Senado, pasa a diputados, lo aprueba a diputados, queda suscripto por la Argentina y otros países también lo tienen que suscribir. Pero mientras tanto también la Argentina tiene que adecuar su legislación. ¿Qué cambia de la mirada que hay hoy sobre el acoso o el maltrato o la violencia en el ámbito del trabajo? ¿De qué nos protegería este convenio y la adecuación de las leyes? En realidad, una vez ratificado por Argentina, hay un mecanismo previsto en la propia OIT que hace que el convenio cobre vigencia después que sea ratificado por 2 países. Y un año después comienza a ser ley en los países que lo han ratificado. Nosotros en Argentina tenemos una ley que es la 26485 de protección integral de las mujeres, que tiene un capítulo específico de la violencia en el ámbito del trabajo y comparte con este convenio 190 la misma idea de la violencia en razón de género como aquella que va dirigida, que se dirige hacia las personas por su pertenencia a un género determinado. Esta idea del género como una condición que merece especial protección es algo que han logrado justamente los movimientos de mujeres. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que lo que plantea este convenio también, por ejemplo, proteger de la violencia en aquellas comunicaciones, por ejemplo, que se hacen por WhatsApp fuera del horario laboral o en reuniones de trabajo, que a veces está como esa ambigüedad de si, me está hostigando, me está acosando o tiene que ver con otro tipo de vínculo, ¿no? Y eso me parece interesante, ¿no?
Bueno, el convenio plantea qué se protege, en qué ámbito se protege y cómo se protege. En esto que vos decís de las comunicaciones, tiene que ver con una idea de que el trabajador o la trabajadora están a disposición del empleador en un ámbito que excede el establecimiento donde se trabaja, más hoy con las nuevas tecnologías. Entonces el convenio lo que dice es, protegemos a trabajadores y trabajadoras de la violencia que pueda sufrir por parte de sus superiores o de pares o incluso de inferiores, tanto en el lugar de trabajo como en todos aquellos otros ámbitos donde de alguna manera el empleador puede controlar, como por ejemplo cuando se envía un WhatsApp a un empleado o empleada fuera del horario de trabajo, o cuando se está en un viaje de trabajo, o incluso cuando se está en el trayecto entre el hogar y el lugar de trabajo. Esta protección tan ampliada, que entiende que el lugar de trabajo va mucho más de los límites del propio establecimiento, no es una novedad, pero sí permite justamente que haya una protección extendida. No es solamente deber del empleador cuidar de la violencia a los empleados cuando están en el lugar de trabajo. Por otra parte, con esto que nos está pasando a partir de la pandemia, la implementación del teletrabajo... Vamos a hablar la semana que viene de ese tema por las regulaciones que son necesarias, porque parece como que la vida continúa esto las 24 horas, aviso, la vida laboral, ¿no? Justamente, hay una diferencia muy clara entre lo que es una instrucción para hacer una tarea, una orden dentro del marco de la razonabilidad que debe tener, y lo que es acoso y violencia. El tema es que sin ley Micaela y sin concientización suficiente, se hace difícil que solamente por aplicación de la ley esto cambie, sobre todo porque todavía tenemos un poder judicial patriarcal. Como lo escuchábamos y de este caso tan flagrante, ¿no?, de Chubut. Muchas gracias, Cintia. No, al contrario, gracias. Vamos a seguirlo, cómo sigue el tratamiento en ambas cámaras y cómo después se implementa en la vida de las y los trabajadores. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, llegamos así, se nos acaba el programa. Fue Ni Una Menos esta semana, 5º aniversario. El Congreso se iluminó, lo veíamos, se iluminó de rosa, de color magenta, color Ni Una Menos. Nos volvemos a encontrar la semana próxima, con más punto género. Seguramente vamos a estar tratando teletrabajo, que cómo se regula, ya que se nos metió en nuestras casas. Hasta la semana próxima, que tengan buena semana.